reconciliación. Escuchamos, bueno, se han reconciliado los equipos que han ganado, se reconcilian los matrimonios, se reconcilian las familias, se reconcilian padres e hijos, amigos, se reconcilian quizás más. Pero muchas veces esas reconciliaciones son superficiales, son por arriba nada más. Entonces, quizás hoy están bien y luego nuevamente vuelve la herida que nos distanció. Entonces, ¿qué significa hoy reconciliación? Reconciliación no significa solamente volver a estar bien con alguien con el que quizás te habías peleado, te habías distanciado, te habías separado. Reconciliación no solamente significa con esa persona, sino significa volver a reparar esa relación, a restaurarla, a arreglarla, que quede como nueva, que quede como antes de se había dañado. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de la reconciliación, lo tenemos en una historia muy linda, que seguramente la habrás escuchado. Dos hermanos, Jacob y Esaú, ya desde el vientre de la madre venían luchando por salir, quién iba primero, quién iba después. ¿Sabes qué? Allí eran dos reinos que se estaban gestando. Cuando nacen y se hacen grandes, uno vende la primogenitura a otro. Esaú le vende por un guiso de lentejas el privilegio de ser el primero, esa es la primogenitura, se la vende a Jacob. Y después Jacob pide la bendición de su padre engañando. Esta situación hace que este joven salga, no se quede ahí, sino se vaya de ese lugar. Y desde hecho a su hermano lo quería, lo amaba, pero luego esta circunstancia hace que ambos se distancien, se enojan, se pelean, y hay rencor y hay resentimiento, sobre todo en el corazón de Esaú. ¿Y cómo volver a que Esaú confíe? ¿Cómo volver nuevamente a reparar aquel daño hecho? ¿Sabes? 20 años les tomó a estos dos hermanos, 20 años de estar distanciados, de saber, sobre todo Jacob, cómo hacer para encontrarse con Esaú y hacer que Esaú le dé su perdón. Y cuentan las escrituras que después de mucho tiempo, después de andar, después que se había hecho se había organizado como casa, Jacob había decidido reencontrarse con ese hermano. Porque los afectos, cuando son profundos, uno siempre tiende a volver. Pero dice, ¿con qué cara? ¿Qué le digo después de todo lo que pasó? Y en realidad, Esaú le había prometido que lo iba a matar, le iba a quitar la vida. ¿Sabes qué? Jacob hasta tiene un encuentro con Dios. Pelea una bendición. No desafiante, sino simplemente de aceptar que él se había equivocado, pero también de saber que había sido elegido para poder bendecir a otros. Y ahí viene la reconciliación, tiene 3 pasos. Primeramente, uno tiene que reconocer que se ha equivocado. Si una persona no reconoce que se ha equivocado, y es imposible que pueda ir a hablar con esa persona quizás con la que está distanciada tanto tiempo. No si ha sido él. Que venga él a pedirme perdón. Así son las reconciliaciones de este día. Que dé él el paso primero. Y eso sucede en las áreas de la vida del ser humano. Desde el trabajo, desde el jefe con el empleado, del esposo al esposo, el padre al hijo, el hermano al hermano. El que primero se ha sentido, nadie quiere dar ese primer paso. Y ese primer paso significa un paso de reconocimiento. Y habla justamente del crecimiento que tiene uno. Porque no es fácil reconocer que te has equivocado. Y es en realidad desafiante y es de valientes. Y es de una persona crecida.
yo voy a ir. Y así lo hizo. Y después cuentan las escrituras de estar mucho tiempo, Dios lo bendice. Y ella estaba listo. Ya tenía el perdón no solamente de Dios. Y ahora necesitaba ir a encontrarse con su hermano Esaú. Y en ese camino cuentan las escrituras que él tenía temor. Porque, ¿qué me va a hacer? Y si me quita realmente la vida, estaba en sus derechos, tenía razón, y sí, por todo lo que le había hecho. Había obrado mal Jacob. Entonces, dice que cuando lo ve venir, primeramente él manda a sus criados que le lleven parte de sus ganados, regalos. Pero cuando se encuentra, uno se baja de ese lugar alto, se baja de su caballo, y ahí estaba Jacob, esperando seguramente que venga el grito, que venga el reproche, que venga hasta inclusive la espada y le diga: ahora sí, voy a cobrármelas todas porque te tengo frente. Pero sin embargo Jacob se presentó como su siervo. Y cuando los tuvo frente a frente, había pasado mucho tiempo, 20 años. Y cuando dos personas se distancian, pero hay amor entre esas personas, hay reconocimientos que se han equivocado. Y uno de ellos justamente dice: no puedo estar así, es mucho tiempo, tengo que volver, tengo que hablar yo, tengo que explicarle, tengo que pedirle perdón. Y él estaba tranquilo. Y Jacob, cuando se acercó, Esaú, no hubo ni espada, no hubo reproche, no hubo recriminación, no hubo nada. Hubo un abrazo, porque 20 años es suficiente tiempo para que Dios trabaje como lo había hecho en los corazones de esos dos hermanos. Y así obra Dios. Y ahí viene la restauración, y ese es el tercer paso. La restauración para una reconciliación verdadera. Restaurar significa reparar. ¿Cómo? Y como era primero, la primera vez. ¿Y cómo eran antes? Y antes eran unidos, eran hermanos, compartían todos. Pero después por el engaño de uno, toman caminos diferentes. Cuando uno se reconcilia con otra persona, no significa que exclusivamente vuelva a tener la misma relación. Sabes que muchas veces puedes reconciliarte con alguien cuando has reconocido tu error, cuando has pedido perdón, pero tal vez simplemente tomas un camino diferente. Y si Dios pudo reconciliar, unir a dos hermanos, ¿cómo no va a ser lo mismo con nuestras vidas? ¿Cómo no va a ser lo mismo con nuestra relación perdida, la del ser humano, la que anhela día a día volver a Él? Pero ¿sabes? Muchos quieren volver a reconciliarse con Dios, pero no quieren los pasos que hay que tomar para llegar a esa reconciliación. No les gusta reconocer, no quieren arrepentirse y tampoco quieren buscarlo para que los salve. Muchos quieren la bendición completa de Dios, total, pero no quieren al dador, no quieren buscar al que les da la bendición. No quieren arrepentirse. Y el arrepentimiento significa que vos, eso que cometiste mal, eso que te separó, la infidelidad, el vicio, el pecado, que es lo que nos separó al ser humano, al hombre de Dios, no lo volvemos a hacer. Porque si no son esas reconciliaciones, vuelvo a decir, muy por arriba. Por eso la palabra que hoy yo te voy a compartir es una palabra que nos recuerda que alguien nos reconcilió una sola vez, única y de una manera perfecta a cada uno de nosotros. Solamente somos nosotros ahora los que debemos tomar y comprender y caminar en esa reconciliación. Por eso voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Efesios. Efesios
Efesios vamos a buscar el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 16 al 18. Esta palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: y ruego que toque tu corazón, que nos lleve a la reflexión. Y cuando hablo de reflexión, es el momento que puedas pensar tu vida como creyente. Si está pasando, si estoy practicando, si lo estoy haciendo, ¿qué me falta para no salirme de este camino? Efesios capítulo 2, versículo del 16 al 18, y dice así: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas en un mismo espíritu al Padre. Y esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Claro que sí, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes que Pablo le escribe una carta al pueblo de Éfesos? En ese momento el pueblo de Éfesos estaban los cristianos que habían escuchado la palabra de Dios, y estaban aquellos que todavía no la habían escuchado, o aquellos que dudaban. Entonces le estaba explicando a Pablo cómo poder permanecer, justamente cómo el hombre que está caminando con Dios tiene que saber que la reconciliación ya nos la dio en la cruz. Muchos piensan que la reconciliación, que continuamente uno tiene que reconciliarse, y de hecho es así. Pero cuando nos volvemos a reconciliar con alguien, y cuando nos hemos separado, cuando nos hemos distanciado. ¿Sabes qué? Esta mañana estuvimos evangelizando por Parpalá, y cuando ya prácticamente regresábamos, encontré a un joven que hace 4 o 5 meses en una de las campañas estuvimos con los hermanos evangelizando por otro barrio de por acá, de San José. Y en ese momento, un joven que estaba con su esposa, que estaban intentando comenzar de nuevo. Yo les hice un seguimiento de unos tiempos, ellos vinieron un tiempo después, dejaron de venir. Pero lo bueno, por un lado, cuando lo encuentro a él esta mañana, que dice: sigo en la iglesia. Ahí estaba bien, todo estaba bien en ese momento. Me congrego, pero me separé. ¿Cómo es eso? Estoy en la iglesia y me separé. ¿Cómo es eso? Y ahí el hombre comienza a decir: yo no me separé de Dios, pero me separé de mi esposa. Y uno le preguntaba: ¿y cómo puedo estar con Dios y separado de mi esposa? A ver, explícame, porque el hombre se separa de Dios porque ha pecado. Así fue la primera separación. Así nos distanciamos. No porque Dios nos haya desechado, sino porque nosotros quisimos hacer lo que siempre hacemos. Queremos llevarnos al mundo por delante, tomar nuestras decisiones y probar de nuestra manera. Entonces, algo debe haber pasado, porque una familia, había conformado una familia con hijos y todo. Entonces, y ahí me dice, él contaba, se habían separado porque yo me porté un poquito mal. Y cuando te portaste un poquito mal, ¿estabas congregándote? Sí, estaba congregando. ¿Y por qué, si estoy buscando de Dios, quiero seguir nuevamente en el mundo? Entonces, vos sabés que cuando Cristo entra en la vida de una persona va a hacer de todo por agradarle a Dios y de no hacer las cosas malas, no irse al mal. Vos sabés, le digo, que el enemigo está alerta, constante, quiere nuestras vidas,
quiere la vida de aquel que sale a predicar, de aquel que le sirve, y aquel que no le importa decir que ama a Dios, que lo profesa, y aquel que quiere que el reino de Dios se extienda en esta tierra, que termine la corrupción, que no haya tanta violencia, que el hombre entienda que el único camino es el Señor Jesús. Bueno, y este joven me cuenta, bueno, pero ha sido un sábado nada más. Un sábado te costó la separación, porque el sábado ese se había ido. Un joven, un matrimonio sobre todo, que está saliendo de la adicción. Si no se sostiene realmente en Cristo, si no lo reconoce a Él como gobernante de su vida, va a debilitarse rápidamente, porque la persona que está en cualquier adicción, el alcohol, las drogas, el cigarrillo, los juegos de azar, la pornografía, rápidamente se debilita emocionalmente. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier situación que no le agrada a él hace que corriendo vaya a tomar nuevamente eso que le da placer. Él se vio enojado con su esposa ese día. Le digo, y saliste corriendo a hacer lo que hacías antes. ¿Y qué tal si te hubieras quedado quieto, hubieras esperado, hubieras tenido paciencia, lo hubieras escuchado, lo hubieras dejado que se calme? Y mira lo que el obrar humano, el mal obrar humano, porque entre las cosas que me cuentan, este joven decía, y a raíz de eso me vengo a enterar que ella estaba embarazada, y de bronca ella provocó un aborto. Pero yo amo a Dios, me dice. Claro, son esas reconciliaciones aparentes, total, para que nos vean que yo voy a la iglesia, pero por atrás sigues haciendo lo malo. ¿Cómo puedes decir entonces que estás reconciliado con Dios, que amás a Dios, si tu vida no ha cambiado? La reconciliación hace que nuestra vida cambie. No podemos seguir siendo iguales, porque entonces su palabra dice, o frío o caliente, tibio no nos sirve, a medias nos sirve para Dios. Yo voy a vomitarlos, y el vómito es algo que uno expulsa hacia afuera, y es algo que a nuestro cuerpo no le hace bien. Es el desecho de muchas cosas. Y yo esta mañana le decía eso. Y entonces, después de mucho tiempo de charlar, dice, pero yo pensaba que Dios tenía la culpa. Ay, ahora Dios tiene la culpa. Porque yo le decía a Dios, si vos haces que mi esposo me perdone, yo voy a volver con ella, y si vos haces que ese niño que viva, dice, que porque parece que sucedió un aborto, no se explayó en la explicación, sino que llegaron al médico, pero ya estaba su vida, ya se había provocado. Pero en el trayecto ninguno de los dos, en el egoísmo, se dio cuenta, ninguno de los dos. ¿Qué era más fácil echarle la culpa a Dios? Vos lo permitiste, yo te pedí y vos le permitiste. No, le digo, estás equivocado, así no es, así Dios no obra. ¿No te diste cuenta que fuiste vos y fue ella que no supieron controlar el enojo, los celos, el egoísmo? Vos decís que estás con Dios y seguís en el mundo, estás dependiendo todavía. Y dice, pero yo mañana voy a seguir, pero sigo en la iglesia. Reconciliaciones. El hombre cree que reconciliarse con el Señor
es no una obligación, es que lo hacemos todos los días. Y es que podemos, cuando me reconcilio, bueno, hoy me reconcilio, te pido perdón, Señor, pero como sos tan bueno y conoces mi corazón, mañana tengo un desliz. Después del pasado voy de nuevo y te pido perdón. Y con Dios no se juega. Por eso Pablo le decía, al pueblo le explicaba cómo tiene que ser la vida del creyente. ¿Para qué sirvió la cruz? ¿Para qué vino Jesús? Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Y a quién se refería a ambos? Es que allí mismo, en Éfesos, habían personas que practicaban la palabra, creían en las promesas de Dios, vivían, habían escuchado y tomado todas las enseñanzas de Pablo. Estaban diciendo, pero habían otros que no. Entonces dice, Dios, cuando manda a su Hijo en la cruz, así cuando Él, en ese acto voluntario, decide entregar su vida por cada uno de nosotros, por toda una humanidad. Así es, la cruz, por medio de la cruz, Jesús hizo que nosotros volviéramos a reparar, a unirnos, a estar bien con Dios, con el Padre. Nos habíamos separado, el pecado, tanto tiempo habíamos vivido separados, y ahora tenemos la posibilidad de decir en ese tiempo, misma palabra que nos trae para nosotros, a todos. Dice, ¿y qué hace? ¿Qué hizo el Señor? Dice que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. No es que las sacó por un tiempo, las mató las enemistades. Pastor, explíqueme un poco porque no entiendo qué significa. ¿A qué se refiere a las enemistades? Enemistad es lo opuesto a amistad. Por lo tanto, las enemistades, dice que mató todas las enemistades. Es decir, destruyó todo lo que separa al hombre de Él. Hay enemistades con Dios. El pecado es la primera enemistad que nos separó de Dios. Pero aún así la palabra de Dios dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre debía salir. Y así es, su Hijo Jesús, ahí en la cruz. La cruz simboliza justamente ese momento de darlo todo, llevar todas nuestras cargas, todas nuestras miserias, nuestro pecado. Y por ese acto, ¿quién? Decime vos, ¿quién va a dar tu vida para que vos, para que yo, para que una humanidad que todavía sigue perdida pueda volver a estar bien con Dios? El gobierno no lo hace, tu amigo no lo va a hacer, tu esposo tampoco lo va a hacer, tus hijos tampoco lo van a hacer. Ese acto, esos actos grandes, nobles y firmes, solamente lo hace Dios en la vida del hombre. El hombre tiene enemistades. Cuando aquella mujer que dice, yo no soy capaz, yo no puedo, no voy a cambiar. Y es que está llena de voces extrañas, está llena de las inseguridades. ¿Que quién les pone? Y que las escucha de los amigos, de los malos amigos, del propio Satanás. Y constantemente, si vos no te das cuenta que tenés que estar alerta todos los días, por eso dice la palabra velar, y decir, estén atentos y orar, pónganse en comunión sin cesar todos los días, porque entonces puede ser que nuevamente te distancies del Señor.
Personas que, por ejemplo, dicen, solamente quieren vivir escuchando la verdad, no la palabra de Dios, la verdad. Esa que les hace bien, esa que le dice, bueno, ya va a pasar, no te preocupes. Hoy, mira, si yo le decía al joven hoy, bueno, no importa, porque él me decía que estaba congregándose en una iglesia, dice, y el fin de semana pasada, cuando se enteró, me hicieron liberación y ya estoy bien. Bueno. Y con eso ya estaba reconciliado con Dios. Mientras tanto, un matrimonio destruido, una vida destruida, hijos por un lado, pequeños. No, así no es. Y sabes que la propia vida del creyente también. Tenemos enemistades. ¿Cuántos hay que levantar cuando viene de la iglesia, de la alabanza, adora? Y quizás salen de la iglesia y por ahí, con mal pensamiento, critican al otro. ¿Cuántos sirven mirando al otro? Enemistades, actitudes, pensamientos, sentimientos que te separan. No de mí te pueden separar cualquiera. Que te separen, que nos separen de Dios. Uno mismo también. El orgullo. Cuando vos crees que todo te lo podés resolver vos, porque vos tenés razón en todo. La dureza del corazón también nos separa de Dios. Y Pablo le sigue diciendo, pero a todos, yo los junté a todos, dice, ahí en la cruz no hubo diferencia. Dice, fueron un solo cuerpo. Y además dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A todos. Su palabra dice que el Señor no hace excepción de personas. Anunció el Evangelio de la paz. Las buenas nuevas son las buenas noticias. Es su palabra. A vosotros, dice, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. En ese tiempo, en Éfeso, había personas orgullosas, había personas, los que estaban lejos, eran los gentiles, los que no tenían gran conocimiento de la palabra, no sabían de sus promesas, de la ley, vivían sin pactos, de sus inseguridades, de sus dudas. ¿Creo o no creo? Pero también estaban los que estaban cerca. Los que estaban cerca eran los judíos, los que habían escuchado la enseñanza, la palabra de Dios, los que sabían de las promesas de Dios, los que sabían de la ley. Sin embargo, dice, no es que porque estos sí están preparados y tienen conocimiento de mi palabra, a ellos nada más. La reconciliación va a ser para ellos y a ellos van a ser mi palabra. El evangelio será para ellos. No, dice que el evangelio de la paz, la buena nueva, vinieron para todos. ¿Saben por qué? Porque todos necesitamos de la palabra de Dios. Algunas veces pensamos que el que está lejos, el alcohólico, el drogadicto, el que no tiene trabajo, el que está separado, el que anda sin rumbo, el que tiene problemas, el que no tiene ganas de acercarse. Para esa es la palabra, para esa es la palabra, nada más que para eso. Por eso salgo a evangelizar, porque hay mucha gente perdida. ¿Sabes que muchas veces en la propia iglesia también hay gente perdida? Están sentados ahí, años. Tienen un corazón que está perdido. Todavía no ha entrado la luz completa. Y los que estamos cerca, que estamos en la iglesia, pensamos que acá no necesitamos la palabra. Y es todo lo contrario. Para todos los que están lejos, el que no lo conoces, tu vecino, tu hermano, tu familiar, ese que vos estás cansado de explicarle lo que es la palabra de Dios, ese sí, ese no va a cambiar de más, yo siempre le
y siempre me dicen lo mismo: voy a tu iglesia. Dice, está lejos. Pero alguna vez te preguntaste vos que en algún momento de nuestras vidas nuestras respuestas fueron las mismas. Cuando alguien nos trajo y nos hablaba de Dios, salió en nuestros corazones esa suficiencia. No, yo puedo solo. A mí las cosas me van bien, no me va a pasar nada. Son unos locos ahí. Te sacan plata. ¿No te acordaste que en algún momento también has reaccionado con ellos? Entonces, la cruz reconcilia y trae la palabra firme de enseñanza, las buenas nuevas de paz. Y la paz que trae la palabra de Dios es una paz que no la vas a encontrar ni en tu casa, ni con tus amigos, ni en los reels, ni en las redes sociales. No la vas a encontrar. La sociedad, el mundo actual, la paz es temporal. Para el hombre estar en paz es que no tenga ningún problema, que tenga plata, que tenga la ropa para vestir, que esté bien en su trabajo. Eso es paz. Ay, no tengo ningún problema. No me traigan problemas, dice. Quiero estar en paz. Pero la paz que trae la palabra de Dios, su propia palabra, dicen las Escrituras, que sobrepasa, está por arriba del entendimiento nuestro. Por eso, cuando vos estás en los caminos del Señor y te vienen esas dificultades, aquel que no conoce la palabra de Dios dice: yo no entiendo por qué estás como si nada. No, no es que estoy como si nada. Estoy reconociendo, aceptando que estoy pasando esta dificultad, pero sé que no estoy solo. Sé que la palabra de Dios está dando una paz que me permite a mí transitar, reaccionar, contestar, hablar en esta dificultad. Pero lo más maravilloso de toda esta palabra que le decía Pablo, termina acá diciendo, mirá, dice: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¡Qué promesa maravillosa! Porque por medio de él, por medio de Jesucristo y de su Espíritu Santo, los unos, los que estaban lejos, gentiles, y los otros, los que estaban cerca, los que estamos en la iglesia y los que están afuera, los que nos congregamos todos los días, los que venimos de vez en cuando, los que servimos y los que todavía no tenemos decisiones de servir o no. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. En la antigüedad, para acercarse a la presencia del Señor, estaba el tabernáculo, y allí estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba justamente el arca, y ahí estaba la presencia del Señor. Pero allí, ¿sabes que solamente una vez al año tenía que entrar un sacerdote? Y había todo un ritual, una ceremonia, una limpieza desde su higiene personal hasta sus vestiduras. Y el resto del pueblo quedaba fuera. Así dice que cuando Moisés, la nube se acercaba a Moisés, que era la presencia del Señor, dice, los demás desde sus tiendas veían cómo estaba Moisés hablando con el Señor, y los demás desde sus tiendas salían a mirar, pero en la lejanía. Y gracias a ese amor sin condiciones de su amado Hijo Jesús, nuestro Señor, hoy podés buscar la presencia del Señor, tenés entrada rápida al Espíritu, a través del Espíritu Santo. Y entrás y buscás nuevamente esa comunión con el Señor. Yo te invito a que te pongas de pie. Por medio de la presencia del Señor, por medio de la cruz, por medio de Jesús,
separarnos, distanciarnos del Señor, puede suceder en nuestras vidas. Cuando vos apartes tus ojos de Él y comiences a mirar a tu alrededor. Cuando comiences a mirar lo que hacen los demás. Por eso su palabra, hermosa, ¿cuántas veces la habrás escuchado? Puesto los ojos en mí. Los ojos en mí, no en mí, en el Señor. Puesto los ojos en el Señor. En Él. Cuando vos dejás de mirarlo, ¿y qué es dejar de mirarlo? Uno piensa que tiene que estar todo con los ojos arriba. No, no. Dejar de mirarlo es dejar de servirte, dejar de leer la Biblia, dejar de congregarte, dejar de buscar su presencia. Porque te vas por los alrededores, estás comenzando a mirar a los costados. Y que ahí en los costados hay amigos, hay trabajo, hay placer. Y te comenzás a enfocar en ellos. Y cuando te enfocas en ellos, tu mirada ya no está al Señor. Y esa mirada hace que vos te enfoques. Y enfocarse significa prestar atención a algo. Y cuando prestas atención es porque algo te interesa. Y de repente te interesa mucho estar con tus amigos, comenzás a irte más con tus amigos. Bueno, pero bueno, yo de vez en cuando voy a la iglesia y pensás que tu reconciliación está perfecta. En el amor y la misericordia de Dios, Dios siempre está con los brazos abiertos para aceptarnos a todos. Pero ¿por qué no esforzarnos todos los días un poquito más, cada uno de nosotros, para que esa reconciliación realmente sea verdadera, sea sincera, sea genuina? Hoy tenés la oportunidad de reconciliarte con el Señor, de volver agradable, de estar cerca de Él, para que Dios restaure tu vida. Los pasos para reconciliarte: te arrepentís, te reconoces que has errado, que has fallado, que has mentido, y vas a buscar el perdón. Cuando vos te reconcilias con Dios, te reconcilias inmediatamente con todo lo que te rodea. No podemos estar reconciliados con Dios y cuidado con mi esposo o con mis familiares. No se puede. ¿Cuántas familias han vivido años y años que ni se pueden ver? Había una familia donde venía él por una vereda y lo veía el hermano y se cruzaba a la otra vereda porque no tenía viaje. ¿Sabes cuándo se reconciliaron? Cuando estuvieron a punto ahí, cuando uno partió, cuando uno murió. Ahí recién vino: ¿por qué no lo hice antes? Bueno, hoy esa vez reconocer, pedir perdón, y ahí viene Dios y te restaura. Y ahí nos restaura y repara ese corazón como era antes, o quizás mejor. Así que voy a invitarte entonces ahí, que puedas hoy reconciliarte con el Señor. Tal vez estabas como separado, tal vez te distanciaste, dejaste de servirle, estuviste haciendo otras cosas. Yo no lo sé. Eso lo sabe el Señor bien. Y eso lo sabe tu corazón. A mí me podrás decir: no, pastora, te estoy equivocada. A mí me podrás decir muchas cosas, pero a Dios no. Vayas donde vayas, el Espíritu de Dios siempre va a estar atrás nuestro. Nosotros no nos podemos esconder de Él. Así que voy a invitarte a que puedas repetir después de mí esta oración. Y la verdad, que sea genuina, reconciliarte. Cuando vos te reconcilias con el Señor, cumplí. Y el que haga una promesa a Dios o sus votos, hay que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Si no, no lo haga. Así que voy a invitarte entonces que puedas cerrar los ojos, si quieres poner una mano en el corazón o levantar las manos. Y después de mí repetir: Señor Jesús, en esta noche, luego de escuchar tu palabra, te pido perdón
por todos mis errores, por todas mis equivocaciones, por todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Ayúdame, Señor, a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna y el de toda mi familia. Y yo te doy gracias, amado Dios, por morir por mí en la cruz del Calvario, con la cual me das una nueva vida, con la cual me reconcilias con el Padre, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Señor, yo te necesito en mi vida cada día para que tú me marques y me recuerdes que justamente a través de tu Espíritu Santo puedo tener la entrada contigo, mi Dios. Te doy en esta noche toda la gloria, toda la honra, y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y dale un fuerte aplauso, Señor. Que recorra hoy mi ser y tu Santo Espíritu me llene otra vez. Quiero el fuego santo que arda en mí una vez más y tu gloria llene este lugar.